Bueno, muchas gracias por la introducción. Y sin más preámbulos, bueno, voy a pasar a platicarles un poco sobre este trabajo que lleva por título Las reinas de los hongos, saberes locales. Primeramente me gustaría empezar situándolos en la comunidad donde se encuentra el Llanillo Redondo. Es un municipio que pertenece a las Vigas de Ramírez de aquí del estado de Veracruz. Se encuentra aproximadamente a unos 2.900 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, como referencia tenemos en círculo azul al cofre de Perote, y a las faldas del cofre hay varias comunidades que se dedican a la recolecta, pero de manera específica, pues mi trabajo está centrado en la comunidad del Llanillo Redondo. ¿Cómo se fundó la comunidad? Es una parte importante para pues poder decidir por qué esta comunidad y no otras, ¿no? Principalmente la comunidad se originó a partir de la demanda que hubo en algún momento por saquear madera para las vías del tren, y justo se asentaron cerca de la comunidad personas que llegaron ahí para habitar mientras estaban extrayendo la madera. Sin embargo, cuando todo este boom de las vías del tren y la cuestión de extender más la vía ferroviaria, quitaron el aserradero, pero varias familias decidieron asentarse en este lugar por la riqueza de cosas que había en la comunidad, de los recursos del bosque principalmente. Y bueno, actualmente las actividades que se realizan en la comunidad sigue siendo el aprovechamiento de la madera una de las cosas más importantes, pero también giran la agricultura, la ganadería y la albañilería, siendo este uno de los oficios, el de la albañilería, más recurrido por los hombres, porque la mayoría al llegar a una edad, pues ya en donde pueden empezar a laborar, la mayoría se inclina sobre este trabajo, sobre este oficio. Pero también hay otras actividades como la temporada de hongos silvestres comestibles, que está muy marcada, que empieza con el periodo de lluvias, que puede ser entre julio y octubre, a veces un poco antes, a veces se extiende un poco más, todo depende de la variación climática que haya en la zona. Y es interesante porque justo es una actividad que se hace año con año. La recolecta es una actividad que para las mujeres al menos es importante. Dejan de hacer otras actividades para dedicarse exclusivamente a la recolección, y aunque algunas también en sus tiempos extras tienen molinos, alguna tienda, se dedican a la venta de quesos, yogur y flan, cuando empieza la temporada suelen dejar un poco esta parte de estos ingresos secundarios y se convierten en ingresos primarios la recolecta de los hongos. Y es así que actualmente la recolecta está principalmente representada por mujeres que llevan ya aproximadamente más de 40 años dedicándose a esta labor, que han aprendido de sus madres y sus madres a la vez de sus abuelas. Y justo estas hongueras tienen esta necesidad de seguir transmitiendo estos saberes a las nuevas generaciones, y también es muy común ver a niños entre 8 y 13 años yendo a la recolecta, aprendiendo desde que son pequeños, empiezan con cosas muy básicas, yendo al campo, se les da un pequeño estímulo cuando ellos no encuentran algún hongo, aunque ellos llevan su canastita, si de repente no encuentran, la abuela o la mamá suele darle un honguito para que ellos sigan teniendo esta gana, este gusto por ir a la recolecta, y conforme van pasando las temporadas, ellos empiezan a adquirir pues estos saberes de sus abuelas o madres, o incluso a veces hasta de tías. Y bueno, en este sentido les voy a mostrar un poco como esta diversidad que hay de hongos silvestres comestibles en la comunidad.
Aquellos que están marcados con una estrellita amarilla son los hongos que recolectan con mayor frecuencia y al mismo tiempo son los que tienen un valor comercial importante. Y el primero que tenemos, ese rojito que vemos aquí, es Amanita basil, o en el caso de la comunidad les voy a decir los nombres comunes. El primero es el tecomate, el segundo son las pancitas, el tercero es el mantecado, que es un hongo muy abundante, no es el más caro, pero sí también de los que más recolectan. Luego le siguen los amarillos, que son de los hongos también más predilectos por la comunidad. A un lado tenemos a las escobetas, en la parte de abajo tenemos a los censos de agua. Luego al lado, bueno, no sé si se ve el puntero, pero aquí este que tenemos acá se llama ojo de venado. Es un hongo que generalmente las hongueras solo recolectan si es que los compradores se lo solicitan. Luego tenemos la trompa blanca, la panza llanera, la cabeza de negro, chipotles, cornetas, cabeza de censo, morquelas o panalitos también les dicen, o elotitos. Estos hongos son muy apreciados también por el valor, pero difíciles de encontrar, al menos en la comunidad, ya que estos hongos están más asociados a zonas en donde se queman los bosques. Está reportado que, bueno, se encuentran más en zonas donde ya han sufrido un daño y salen estos hongos. Entonces, como en Llanillo como tal no ha habido incendios tan fuertes, sino más hacia la parte de arriba, hacia ya llegando al cofre, ahí casi no se dan, pero cuando las encuentran, pues son muy apreciados. Luego tenemos a los enchilados y por último, los peditos de coyote, que son también de estos hongos que no suelen recolectar, al menos que sean solicitados por los compradores. Y bueno, aquí en un círculo especial tenemos al tricoloma mesoamericano, que es un hongo que es exclusivamente recolectado por hombres. Y bueno, coincide con que es el hongo más, con mayor valor, tanto comercial de manera nacional como internacional. Es un hongo que es exportado a Japón. También lo conocen como hongo blanco, perfumado o canela, porque para poderlo encontrar se necesita hacer uso de los sentidos y salir más o menos entre las 4 de la mañana. Y bueno, estas prácticas que son un poco ya más específicas son solamente hechas por los hombres, por lo que ya les mencioné. Y bueno, ya poniéndolos un poco en contexto sobre dónde encontramos a la comunidad, qué es lo que hay y cuáles son las actividades que realizan, voy a platicarles un poco sobre las reinas de los hongos. ¿De dónde surge esta frase tan bella de las reinas de los hongos? Fue a partir de una entrevista que realicé en junio del 2021. Fue una charla informal con una ex honguera que en ese momento nos encontramos y bueno, nos compartió de cierta manera que ella anteriormente se dedicaba a la recolecta, pero bueno, como su hija ya no vive ahí en la comunidad, dejó de hacerlo, también por cuestiones físicas, y ella de manera muy espontánea se refirió a las personas que tienen ciertos saberes más amplios al respecto de los hongos, como las reinas de los hongos, y nos dio una lista de varias hongueras que consideraba ella que eran las meras meras, ¿no? Con esta expresión es que, bueno, inicio esta parte de las historias de vida de la comunidad a partir pues de esto, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque quiere decir que justo estas personas tienen un estatus especial dentro de la comunidad y son vistas por los demás como personas con saberes muy amplios. Y justo para poder, digamos, validar esta información, lo que hicimos fue realizar entrevistas semiestructuradas a diferentes personas en la comunidad
Y lo que queríamos saber era, bueno, ¿de dónde viene esta transmisión de los saberes? ¿De quién aprenden más las personas? Y a partir de las entrevistas realizamos estas redes en donde podemos ver que la madre es el agente principal que transmite los saberes a los demás, ¿no? Y la abuela también juega un papel bastante interesante en cuanto a la transmisión de los saberes, porque los círculos que están en verde fueron la mayoría que contestaron, fueron adolescentes, niños adolescentes que aprendieron justo de sus abuelas, porque ellos tienen esta función de hacer el acompañamiento durante el recorrido. Y de hecho, muchas de las hongueras, si no tienen con quién salir, prefieren no salir a la recolecta, si es algo que se haga en familia, en conjunto. Pero también, como podemos ver en la red, tenemos otros casos como la suegra, en donde cuando una de las chicas se casa con alguno de los hijos de las hongueras, si la chica muestra interés, suelen transmitirle esos conocimientos. Y muchas de las personas que nos contestaron, pues eran esposas de alguno de las hongueras, ¿no? Y nos dijeron que pues justo ellas fueron las que les empezaron a enseñar. Muchas incluso antes de eso no se dedicaban a la recolecta. Entonces esta es la parte interesante, porque justo aquí el suegro y el esposo juegan un papel fundamental en el aprendizaje del nuevo miembro que se adhiere a la familia. Y bueno, de ahí en adelante, como pueden ver, tenemos algunos casos, como algunas excepciones, en donde aprenden solos, ¿no? Dos personas que contestaron que aprendieron de manera solitaria, entre hermanas, por la abuela del esposo, y como cosas ya más únicas, pero la mayoría del aprendizaje está centrado en la madre, los abuelos y la dinámica familiar entre la suegra y el esposo. Y bueno, aquí tenemos una fotografía muy bella en donde en el centro, la honguera de playera morada, ella es doña Eladia, es una honguera que lleva más de 40 años dedicándose a la recolecta, y todos esos niños son sus nietos, a excepción del chico de la gorra roja de lentes oscuros, él es su hijo, pero de ahí todos son sus nietos. Y todos ellos recolectan, todos salen en periodo de recolecta, que justo con el inicio de las vacaciones de los niños, entonces para ellos es incluso un incentivo, ¿no? Para salir, para buscar, para hacer algo en vacaciones. Y bueno, aquí me voy a permitir citarla de manera textual. Yo salgo con mis nietos, mis nueras o mi hermana. Casi siempre con mi hermana y mis nietos. Son los que salen más conmigo. Aquí cada quien sale con su gente y a sus lugares. Y esta afirmación, para poderla validar, para poder ver si realmente esto estaba sucediendo, esta dinámica del solo salir con sus familiares, estaba siendo replicada también por otras hongueras o solamente exclusivamente en el núcleo de doña Eladia, lo que hicimos a partir de las entrevistas fue sacar esta información. Y como pueden ver, aquí tenemos una red muy bonita que justo representa esta parte del acompañamiento. Esta red nos muestra que sí, hay varios grupos que salen juntos y que se mencionaron entre ellos que salen, pero si se dan cuenta, lo interesante de esta red es que ninguno se toca. Ninguna red está teniendo alguna interacción con algún otro grupo de hongueras, y eso justo valida la idea anterior de la honguera, esta idea de mis conocimientos, mi familia, mi grupo, en donde tenemos que la interacción de los conocimientos también es una cuestión del cuidar, del proteger, del no dejar que los otros sepan dónde hongueamos y qué tanto sabemos sobre estos lugares, ¿no? Donde podemos encontrar hongos. Entonces, esta red justo nos confirmó que no salen entre grupos de hongueras. Cada quien tiene su gente,
cada quien tiene sus personas y su familia con la que salen. No hay interacción entre ellas. Y bueno, por otra parte, justo también a partir de estas historias de vida que les estoy contando, otra de las cosas interesantes, y me voy a permitir citar aquí a la honguera doña Moni, que es la señora de Rebozo. Ella le enseñó a su nuera, su esposo ya sabía recolectar, que es el señor que está a su derecha, y su hijo Raimundo, que es uno de los taquecheros, así se les dice a los hongueros que recolectan de manera exclusiva el hongo taquechi o el hongo blanco que les mencioné. Y bueno, ella mencionó que esto de la recolecta ya tiene más de 40 años. Ella recuerda que en algún momento algunos biólogos estuvieron interactuando en la comunidad, incluso algunas otras personas de fuera que no eran biólogos, y empezaron a mostrarles qué otros hongos se comían, porque ellos en un principio solo juntaban 2 o 3 especies, pero se fueron agregando el mantecado, el censo, el ojo de venado, las panzas, las trompas, y ya ellos empezaron a comérselos también, porque en un principio solo eran un par de hongos. Y bueno, en el caso de la honguera doña Moni, solamente uno de sus hijos es el que se dedica a la recolecta, taquechero que les digo, y Heli, que es su nuera, a la que le enseñó justo cuando ella llegó a la comunidad, porque es de una comunidad cercana, no es de ahí de Llanillo, pero aprendió muy rápido y tuvo un gusto por la recolecta. Aquí tenemos a la honguera doña Toña, a quien le enseñó su papá. Ella enseñó a sus hijos, solo que como al crecer la mayoría de los hombres suelen dejar de lado la recolecta para dedicarse a un trabajo mejor remunerado, ahora ella fue la que le tuvo que enseñar a sus nueras para que fueran aquellas quienes la acompañaran durante las temporadas. Y algo interesante, perdón, antes de pasar a la siguiente diapositiva, en las hongueras es que, y que fue mencionado por la honguera doña Toña, y que después en las entrevistas también fue un diálogo constante, algo que se repitió es que durante la maternidad y la lactancia, las hongueras frenan la recolecta y se dedican exclusivamente al hogar y a sus hijos. En cuanto sus hijos ya empiezan a crecer, empiezan a llevárselos a la recolecta. Aquí tenemos a doña Lucy, quien aprendió de su suegra y de su esposo, que en la red anterior que les mostré, justo es quien nos menciona que aprendió de ellos dos, que fue un caso un poco más exclusivo, y aún así ella pues enseñó a sus hijos e incluso a sus nietos, quienes son los que ahora la acompañan en esta actividad. Y por último tenemos a doña Sonia, que enseñó a todos sus hijos, está enseñando a sus nietos, y aquí toda su familia se dedica a la recolecta, todos salen, o sea, no hay un miembro de la familia que no se dedica a esto, todas en algún momento de la temporada suelen salir en búsqueda de hongos. Entonces, como para, digamos, hacer un resumen, ¿no?, de lo que se pudo observar este fenómeno de la recolecta, es que, como ya les mostré en las redes y en las historias de vida, las personas mencionaron tener un conocimiento base, en donde recolectaban un par de hongos y hasta ahí. Algo interesante fue que tanto biólogos como compradores externos llegaron con conocimientos nuevos, anexando a la lista de hongos de un par, se hicieron ya 10, 12, 13 especies diferentes, y los empezaron a anexar a sus conocimientos base. Esto hizo, bueno, la intensidad de recolección está dada principalmente por la demanda de los compradores y el poder adquisitivo de los compradores, ya que no todos los compradores tienen el poder adquisitivo para poder comprarles de manera significativa sus hongos, y esto hace que
muchas veces la recolecta no tenga un pago justo, porque justamente solamente se inclina la balanza hacia uno de los compradores y pues suele aprovechar justo esa ventaja y paga de manera pues más injusta el trabajo que se hace en la comunidad. Entonces, a partir de estos conocimientos bases se sumaron los adquiridos y lo que pudimos ver a partir de estas investigaciones es que el conocimiento en algún momento sí fue de manera horizontal, es decir, que pasó de abuelo a hija y de hija a nietos, pero actualmente ya también hay una transmisión del conocimiento horizontal y vertical, tanto de una forma como de otra, porque como les pude mostrar en la red, no solamente son los familiares directos los que aprenden de estos saberes tradicionales, sino también aquellos que se unen a la familia. Y bueno, principalmente, como les mencioné, las suegras, los esposos y las abuelas son las que transmiten esta parte de los conocimientos. Y algo bastante interesante de la comunidad que la hace diferente, que la hace especial, es que ellos tienen técnicas de cuidado de la preservación de los hongos. No hay un desconocimiento, al contrario, ellos tienen una forma exclusiva para arrancar los hongos, los limpian en el lugar, entierran las volvas que pueden volver a regenerarse en el suelo, tienen estas técnicas de preservación y lo más interesante es que estas pasan de generación en generación. Vemos a los niños justo realizando esta actividad en donde pues pelan con el cuchillito, tapan el hoyito donde sacaron el hongo y ellos le llaman el cuidado de dejar la semilla. Entonces estas técnicas son bastante importantes porque hacen que a pesar de que la comunidad ha ido creciendo, no de manera fuerte, sino un poco tranquila, hay todavía hongos, hasta la fecha es una actividad muy importante para ellos, está siempre en sus conversaciones, es un tema cultural muy fuerte para ellos y pues sigue siendo tan importante que pues se transmite, sigue habiendo esta necesidad de la transmisión del conocimiento por las hongueras. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos mucho. Sí, no sé si se escucha. Creo que tengo muy mala señal. Sí, se escucha, sí, doctora. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Ariadna, por participar en esta sesión. Yo quiero comentarles que la maestra Ari, además de ser bióloga, de trabajar de una manera académica con la identificación taxonómica de los hongos, ella ha llevado a cabo una labor muy importante estableciendo actividades de vinculación con las recolectoras a través de los festivales de los hongos con los que ella está trabajando anualmente, ha realizado de manera sistemática un encuentro en el cual las productoras asisten a determinados espacios a explicar, hablar, ¿no?, sobre los hongos en, en, en encuentros que implican a los académicos, implican a instancias de gobierno, pero también intervienen las personas recolectoras, ofrecen sus hongos y también pues enseñan a prepararlos. Sí, entonces esta transmisión de conocimientos no únicamente se da en el marco de la localidad, sino que a través de estos festivales se ha logrado también que nosotros, ¿no?, el público común o el público académico, pueda dialogar sobre los conocimientos tradicionales, ¿no?, que ellos llevan a cabo para conservar
los hongos para tratarlos de una manera adecuada. Y bueno, también a veces para dialogar con autoridades que consideran a veces que el ser humano siempre se maneja en un modelo depredatorio. Entonces, bueno, pues agradezco muchísimo a la doctora Ariadna su presencia en este espacio y pues si alguien quiere o tiene alguna pregunta, con todo gusto vamos a atenderla. Muchísimas gracias, Ari. Pues vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta en relación a tu trabajo y bueno, o bien vinculado a las actividades pues de intercambio que realizas año con año en colaboración con las pobladoras de Llanillo Redondo. Hola, ¿qué tal, Ari? Buenos días, muchas gracias por tu plática, fue muy interesante. Y yo quisiera preguntarte cuáles son las metodologías que has aplicado para el acercamiento a la comunidad desde la biología. Sí, claro. Bueno, como tal en biología no tenemos como unas metodologías para acercarnos a la comunidad, más bien las tomamos pues de la sociología y la antropología, porque son ellos quienes tienen justo esas herramientas que a nosotros nos funcionan como biólogos, porque pues nosotros vamos al campo y lo que queremos es justo solo medir, ¿no? Saber cuánto, y para eso pues utilizamos el GPS, eso sí es una herramienta que nosotros utilizamos para poder medir qué tanto las hongueras se exploran en el bosque, qué tantos hongos encontramos, qué tanta diversidad, incluso para dimensionar cuántas hectáreas están ellas explorando, incluso la forma en que exploran, ¿no? Porque el GPS sí nos ayuda a ver justo estos fenómenos de exploración en donde pues se meten los bosques, regresan, o sea, un cuadrante, un transecto, que son como cosas muy básicas que hay en biología, no nos sirven para medir la forma, ¿no? La interacción que el honguero puede tener en el espacio. Entonces son los GPS los que nos ayudan como a poder explorar de manera más precisa, más certera, no quiero decir exacta porque no hay exactitud, pero sí hay más forma de ver cuál es la forma en que ellos exploran, qué tanto exploran, incluso el tiempo, ¿no? Pueden ir desde recorridos de 3 horas, que es el mínimo, ¿no? Entre 2-3 horas, y el máximo que he llegado a estar con ellas, que son 5 horas, ¿no? En donde nos vamos lejos y aparte estamos explorando y explorando y explorando. Entonces el GPS es una forma que sí nos ha ayudado, sí es una herramienta que nos ha ayudado a entender un poco mejor la dinámica de la comunidad, pero también las entrevistas semiestructuradas han sido muy valiosas, muy valiosas. De hecho, la doctora Yuribia pues estuvo participando en mi trabajo de la maestría. Yo creo que la verdad muchas cosas de las que yo les platiqué no las hubiera comprendido si no hubiera sido gracias a la doctora, que desde su visión nos situó, ¿no? En estas metodologías, a ver, qué es lo que queremos encontrar, qué es lo que queremos saber, cómo lo vamos a acomodar, porque en algún momento nos decían desde la parte biológica, es que ya tienen que saber qué es lo que quieren y así, que no sé qué, y nosotras, es que pues el conocimiento está ahí, nosotros no lo podemos como sesgar a lo que queremos encontrar, el conocimiento ya está, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con él? Una de las, digamos, metodologías, pues sí fue la entrevista, también la observación participante ha sido una de las herramientas pues más importantes para mi trabajo, porque el ir a hacer estancias en la comunidad, el estar presente en la comunidad, el poder escuchar la dinámica de la comunidad me ha ayudado a entender, a darle contexto a lo que escucho, lo que valido con la entrevista, pero también lo que puedo recopilar con la información de viva voz, ¿no? Que tiene
por supuesto, un valor, ¿no?, bastante importante, y que justo nosotros, para validar esa parte de la cuestión a lo mejor más de relato, hicimos las redes. Y las redes también están sustentadas por entrevistas, en donde sí, lo que nos decían en las historias de vida, en la cuestión cuando usamos la observación participante, e incluso los grabamos muchas entrevistas, lo pudimos corroborar con la entrevista semiestructurada y posteriormente realizamos las redes. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí. Ari, como último punto, yo quisiera que hablaras un poco de estos aprendizajes que se han dado entre la población con los investigadores que han estado trabajando en la región, ¿sí? Por un lado, o sea, qué es lo que se ha aprendido, y por la otra, cuáles son, pues, estas presiones a las que se ven sometidos, porque finalmente esta comunidad es recolectora y está pues presionada también por los compradores, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dan estas negociaciones para hacer también, pues, identificar problemáticas que pongan en riesgo la, pues, la conservación finalmente de los recursos del bosque? Sana, ha sido como una... Bueno, tiene casas V, así les llaman, brigadas, que están en las comunidades. Entonces, la interacción académica se ha podido dar a partir de estas casas, de estas brigadas que dan un servicio a la comunidad, y como la comunidad ya asocia que van académicos, que van estudiantes, sí hay una apertura, o sea, sí hace la diferencia el llegar a un lugar en donde ya se tiene esta apertura por las personas externas, ¿no? Entonces la universidad ha hecho esa labor y ha vinculado a los académicos, ¿no?, como el doctor Pacheco y algunos otros más, a la comunidad, ¿no? Y bueno, eso es una labor de la universidad, ¿no?, que sigue estando hasta la fecha presente, y que bueno, no hubiéramos podido llegar ahí, o tal vez hubiéramos llegado, pero nos hubiera costado más trabajo como permear esa parte social, ¿no?, entre las personas, la confianza, ¿no?, que da la universidad a las personas, sí es muy importante, y creo que justo fue un gran puente, ¿no?, el que hizo la universidad para que académicos y estudiantes pudiéramos como ingresar de manera más sencilla a la comunidad. Y en cuanto a las dinámicas de la comercialización, que es uno de los fenómenos que pues más aquejan a la comunidad, principalmente por lo que les comentaba, la comercialización es algo que está un poco sesgado, porque aunque hay otros dos compradores que pagan un poco mejor o remuneran un poco mejor a las hongueras, no tienen tanta adquisición para hacerlo de manera seguida, en comparación de una de las hongueras que pues sí tiene este poder adquisitivo, que incluso este año pues descubrió que los recorridos micoturísticos le dejan más. Disminuyó, o sea, muchas de las hongueras se quedaron con sus hongos este año, porque pues ya no es tan necesario ir a comprarlos, porque pueden llevar a personas, ¿no?, que tengan toda esta experiencia de vivir, de recolectar, lo cual justo pues no solo pega económicamente a la comunidad, sino también ecológicamente no es tan bueno que estén yendo personas, porque el micelio, que es el hongo verdadero, pues donde pasen personas, digamos que se compacta. Entonces los hongos ya no salen de manera igual, ¿no? Y esto también es como, pues, un fenómeno que nos ha costado como
como abordar, porque es un tema bastante delicado, ¿no? Hay quienes están a favor de los compradores y hay quienes no están a favor, pero hay quienes, aunque no están a favor, no tienen a quién más venderle, ¿no? Entonces, si la compradora va todos los días, aunque no haya una buena paga, aunque incluso haya malos tratos hacia las songueras, se les esté pesando mal, porque incluso también los relatos son constantes, ¿no? La honguera pesa mal, la señora no nos paga lo que es, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema bastante delicado porque ya se volvió un negocio importante, ¿no? Pero solo para esta persona, no para la comunidad. Y justo es como algo que queremos abordar desde hace mucho tiempo y queremos ir como paso a pasito, y justo como el primer paso es concientizar a las hongueras del valor que tienen sus saberes, y esto se ha hecho a partir de los festivales que hemos estado realizando. Entonces las traemos aquí a Jalapa y ellas se dan cuenta de que lo que ellas saben es muy importante, o sea, no es cualquier cosa, porque nosotros como académicos, científicos, llámese como sea, tuvimos que estudiar, hacer para poder aprender y adquirir ciertos conocimientos, pero ellas ya lo tienen, es algo heredado, es una cosa que tal vez no se puede tocar, ¿no? O medir como nosotros en un título, pero vaya que tiene un gran valor porque justo a partir de esos saberes se han hecho otras cosas en el mundo científico y se siguen haciendo, ¿no? Entonces, el hacer que las señoras sean más conscientes de su valor es como un primer paso a esta parte de esto es mío, ¿no? Esto es mío y no lo voy a compartir con nadie, pero también nosotros tenemos que empezar a gestionar canales que les den a ellas un pago justo por lo que ellas hacen. Entonces, justo estamos en ese camino como de gestionar canales más adecuados, lugares donde puedan comercializar, donde se les valorice, que sea de manera más continua y no solo sea una vez al año, ¿no? Pero ha sido una labor de mucho tiempo. Vaya que ya llevamos, bueno, yo llevo 8 años, pero hay quienes, el doctor, por ejemplo, lleva más. Y ha sido un tema bastante complejo porque trabajar con personas creo que es de las cosas más difíciles que puede haber. Listo, muchísimas gracias, maestra Ariadna, por compartirnos la experiencia que ha tenido durante todo este tiempo en trabajo con las poblaciones de las recolectoras de hongos. Tenemos, bueno, no puedo compartir su constancia, pero bueno, tenemos una constancia que le haremos llegar pronto. Y bueno, si ya no hay más preguntas, entonces, pues con todo gusto, le agradecemos muchísimo por tan enriquecedora ponencia y pues concluimos nuestra transmisión de hoy, agradeciendo la participación y el aporte de la Masterlanda. Pronto le haremos llegar esa constancia de participación y pues nuestra invitación permanente a seguir compartiendo con nosotros el auditorio y los avances de la línea de investigación que ahorita está trabajando ahí en el doctorado. Sí, muchísimas gracias. De nada, aquí esperamos seguir contando contigo. Y bueno, pues para todo el auditorio, síganos con nuestras redes sociales por Facebook y por YouTube. Denos like, suscríbanse, denle a la campanita para que reciban las notificaciones de nuestras próximas ponencias e invitados. Sí. Los esperamos en una nueva emisión de nuestro seminario de divulgación e investigación, Ideas en Movimiento, encrucijada donde convergen filosofía, ciencia, enseñanza y conservación.
Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, en donde anunciaremos a la brevedad nuestras próximas ponencias y pues hasta la próxima transmisión. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.